Muy bien, comenzamos a desandar la segunda parte de esta edición de hoy de Multitud. Yo quiero recordarles que hace algunos programas atrás habíamos intentado hacer un programa completamente dedicado a un hecho bastante conmocionante que había ocurrido en Europa y que se denominó, en algunos casos, la masacre de Srebrenica, en otros el genocidio de Srebrenica. Hablamos en su momento con Diego Gómez, que es un académico argentino, que nos dio su punto de vista respecto de lo que había sido la guerra de la antigua Yugoslavia y cuáles habían sido las condiciones que precipitaron este hecho que por supuesto tuvo un impacto internacional que debemos reconocerlo, no tuvo o por lo menos no hemos tenido en América Latina el conocimiento que merecía, porque justamente ese hecho, lo que ocurrió en Srebrenica, impactó no solamente en Europa, sino también que impuso reglas internacionales a partir de lo que fue después la decisión que sobre ese hecho tomó el Tribunal Penal Internacional de la antigua Yugoslavia. Debemos señalar, y lo decíamos en aquel programa, que nuestro objetivo en esa oportunidad era completar el programa con una entrevista a Aleksandar Vuksanović, que es un periodista de origen serbio que hace muchos años que vive en España. En aquella oportunidad Aleksandar estaba en Belgrado, no pudimos establecer en ese momento una comunicación vía telefónica, nos jugó una mala pasada la tecnología, pero felizmente hoy, el hecho nunca pierde vigencia, lo tenemos con nosotros a Aleksandar. Y la idea es poder retomar esta conversación sobre lo que significó un hecho verdaderamente traumático en el que murió durante la guerra de Bosnia mucha gente, y que de alguna manera se condensa, se expresa en este hecho tan singular, tan tremendo de la historia, que fue la masacre de Srebrenica. ¿Qué fue la masacre de Srebrenica? Para que lo entendamos los latinoamericanos. Aleksandar, ¿cómo estás? Hola, muy buenas, muy bien, aquí ya de vuelta en España. Pues sí, antes que nada no puede empezar uno a hablar de un hecho de esta naturaleza sin recordarse de las víctimas, sin mostrar la solidaridad con las víctimas y sin pedir condena muy firme para todos los que ejecutaron este crimen tan lamentable. Mucho se ha escrito sobre Srebrenica, pero lamentablemente buena parte de la historia sobre este hecho se ha construido a base de historias repetitivas de los medios de comunicación. Una de esas historias, por ejemplo, que a mí me parece el origen, la piedra angular del problema, es una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de abril del 93 que declara Srebrenica, que Naciones Unidas declaran a Srebrenica zona protegida y desmilitarizada. Muchísimas veces hemos hablado en los medios que Srebrenica era zona protegida, sí lo era, pero apenas se menciona que esta misma resolución preveía que sea desmilitarizada. Esta segunda condición, desmilitarización, nunca se llevó a cabo. ¿Qué significó esto? Que desde el abril del 1993 Srebrenica estaba protegida por los cascos azules, pero dentro de Srebrenica teníamos miles de soldados bosnio-musulmanes fuertemente armados. ¿Qué es lo que pasaba? Durante la noche estos salían de Srebrenica, arrasaron todos los pueblos serbios alrededor y luego volvían dentro de la ciudad donde estaban protegidos por las tropas de la ONU allí desplegadas. Para que se entienda, Aleksandar, vamos despacito. Esos pueblos serbios eran pueblos cercanos a Srebrenica, que ¿dónde está ubicada? Srebrenica, después de primeras actividades bélicas en el 91 y 92, Srebrenica, junto con otras dos ciudades, se ha convertido en 3 islas del territorio musulmán dentro de los territorios serbios. Entonces, aislada por los serbios, Srebrenica concretamente era un pueblo, una ciudad con nula actividad económica que dependía exclusivamente de la ayuda humanitaria que llegaba por vía Naciones Unidas desde el exterior.
Entonces, esta ciudad era declarada zona protegida y desmilitarizada, pero esta segunda condición nunca se cumplió. Durante años, las tropas musulmanas, lo que he dicho, han ido arrastrando pueblos, aldeas serbias en los alrededores y luego volvían a la ciudad donde estaban bajo la protección de las tropas de la ONU. Como este problema nunca se solucionó, ejército serbio en el julio de 95 tomó una acción militar para, solventar este problema, o sea, tomar militarmente Srebrenica. Y ahora tenemos otra contradicción, por ejemplo, se está hablando del genocidio premeditado. Pues bien, en el julio de 95, Srebrenica estaba protegida por cascos azules holandeses. Dentro de la ciudad había entre 5 y 6 mil soldados del ejército bosnio y sin embargo tropas de general Mladic que entraron a la ciudad prácticamente sin ninguna, que no se defendía, no contaban más de 200 personas. O sea, 200 personas y 4 tanques entraron a la ciudad, donde había 5.000 soldados adversarios que no pusieron ninguna resistencia. Entonces, teniendo en cuenta esta inferioridad numérica tan acusada, es completamente imposible pensar que ha existido alguna premeditación para hacer un genocidio. Ahora bien, vuelvo a repetir, no olvidando en ningún momento las víctimas. Tenemos varias condenas del Tribunal de la Haya que ha condenado gente por haber participado en este crimen, y cada una de esas condenas habla del número diferente de las víctimas. Uh-huh. Ninguno llega a los 8.000, pero bueno, de todas formas, a hoy en día, 20 años después de ese trágico crimen, todavía no se han encontrado todos los cuerpos. Se han encontrado como 6.000 cuerpos, pero desde luego que no se está hablando de 6.000 víctimas de fusilamientos. Se está hablando de que hubo fusilamientos, esto nadie lo niega, pero estamos hablando de centenares de personas, porque el resto de las víctimas puede ser, y posiblemente lo son, las víctimas caídas en los combates que se produjeron después de la retirada del ejército bosnio de Srebrenica a su camino hacia Tuzla. El problema que tenemos es que el propio Tribunal de la Haya se ha retirado de excavación y exhumación de los cuerpos al principio de yo creo que fue 2002 o algo así, y desde entonces se ha encargado de exhumación e identificación de los cuerpos una organización bosnia apoyada por una comisión de personas desaparecidas, que es una organización financiada y organizada por los Estados Unidos. O sea, nadie, aparte de esas dos organizaciones, puede entrar allí, puede ver cómo ellos trabajan, puede identificar los sitios donde han sido exactamente exhumados los cuerpos, y tampoco puede tener certeza sobre el origen de la muerte. Se habla mucho de los cadáveres identificados a través de ADN. Bueno, ADN puede identificar el cadáver, pero no puede determinar la causa de la muerte. Entonces, lamentablemente, ya sabemos, en las guerras hay muchas víctimas. Todas las víctimas son lamentables, pero las víctimas que no son víctimas de crímenes de guerra son algo que va con la guerra. No puedo pronunciar las víctimas, las bajas legales, pero de alguna manera se podría decir así. De todas formas, el problema es muy complejo. Tenemos, por ejemplo, la dimensión de que una sola persona ha sido condenada. Entre muchos condenados en la Haya, hay uno solo que ha sido condenado por participar directamente en los fusilamientos. Todos los demás han sido condenados por pertenecer a la cadena de mando. Nunca se ha encontrado ninguna orden que decía
que habría que fusilar o matar o hacer cualquier daño a los prisioneros. Todo lo contrario, hay varias órdenes de los altos oficiales serbios que ordenaban a sus subordinados que respeten todas las convenciones sobre los prisioneros de guerra. Y lo más curioso, hablando de la gente condenada, es esta persona, este sujeto que ha sido condenado por haber fusilado a los prisioneros. Estamos hablando de un hombre llamado Dražen Erdemović, que es un croata de Bosnia, que llegó a un acuerdo con la fiscalía a cambio de una pena menor, basada en su declaración, que a su vez esta declaración la ha ido modificando durante, en repetidas ocasiones. Entonces, según su declaración, este Erdemović participó con un grupo de cómplices en matanza de entre 1.000 y 1.200 personas que supuestamente les fusilaron en 5 horas en un sitio. Ahora bien, primero, matemáticamente según el procedimiento que explicaba este sujeto, era imposible asesinar 1.200 personas en 5 horas. Pero bueno, olvidando esto, él ha dicho en qué sitio se ha cometido este crimen. En este sitio nunca se encontraron más de 137 cadáveres. O sea, estamos hablando de un crimen horrendo, que no quiere que me entiendan mal, pero ni muchísimo menos estamos hablando en este caso concreto, ni mucho menos estamos hablando de 1.200 fusilamientos. Y lo más curioso, para cualquier jurista, lo más curioso es lo siguiente. Erdemović, y estamos hablando del año 1996, cuando fue detenido en Serbia y a petición propia fue extraditado a La Haya. Él ha reconocido que ha participado en la matanza de 1.200 personas, nombrando 6 o 7 cómplices que estaban con él. Pues bien, estos señores, estos sujetos, estos mercenarios, asesinos a sueldo, nunca nadie les ha pedido, nunca nadie les ha buscado, nunca se han capturado para ser llevados a La Haya, para que cuenten su historia y para que esta historia se contraste con la historia de Erdemović. Imagínense cualquier crimen donde un delincuente reconoce de haber participado y menciona 6 o 7 cómplices, que nadie busque a los cómplices, es un poco raro. Y ahora bien, muchos años después, en el año 2012 o algo así, debido a otras presiones políticas, estos cómplices en una semana fueron todos detenidos, pero ninguno de ellos fue llevado a declarar y a ser juzgado en La Haya. Todos fueron llevados a Sarajevo, a Bosnia, donde todos llegaron al acuerdo con la fiscalía, todos reconocieron haber participado en el crimen y todos fueron condenados en Sarajevo. Estoy mencionando este hombre, este desgraciado Erdemović, como un ejemplo cómo es todo contradictorio y cómo es todo esto un poco nublado cuando se trata de Srebrenica, porque la verdad, conocer la verdad es no solamente necesario, es imprescindible. La verdad la necesitan... Perdón, Alexander, esta pequeña digresión. Estamos hablando de un hecho verdaderamente conmovedor, te escuchábamos, hasta las cifras son verdaderamente muy, muy conmocionantes, pero hace 20 años que ocurrió el hecho. Vos sabés, hay cierto aforismo que manejamos los abogados, que cuanto más nos alejamos en el tiempo, más nos alejamos de las posibilidades de llegar a la verdad. Es decir, 20 años es mucho tiempo el que ha pasado, sobre todo porque a mí me parece personalmente, esta es una opinión muy, muy personal, que el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia fue un tribunal esponsoreado por la OTAN, fundamentalmente por Estados Unidos, que ha tenido un desempeño bastante cuestionable, no solamente en los resultados que produjo en términos de las sentencias que dictó, sino
en el abordaje que hizo de la guerra, con una, a mí me parece que con una faceta, por lo menos, bastante cuestionable. Eso por un lado. Y por otro lado, me pregunto si esa endeblez, que yo advierto humildemente, tenemos que además considerarla en función del tiempo transcurrido. La pregunta que te hago es: ¿cuáles son las posibilidades concretas que vos ves que de aquí en más realmente se descubra la verdad de lo acontecido en ese hecho tan grave, tan lamentable, tan lacerante, digamos, para la condición humana? Yo lamento mucho ser pesimista, pero han pasado muchos años. Hubo muchas ocasiones, muchas oportunidades de investigar bien este crimen y llegar aproximar las posiciones, pero este crimen, continuo baile de números, de suposiciones, baile de suposiciones sobre causas y efectos, no ha hecho más que abrir la brecha entre los pueblos. O sea, posibilidades de investigarlo sí que había, nunca se han hecho, y si no se han hecho en 20 años, yo dudo mucho que se harán. Yo no digo que sea imposible. Vos conocés la realidad argentina. Cuando un gobierno decidió seguir adelante con el enjuiciamiento, bueno, se llegó a una verdad, y los pronunciamientos todavía están produciéndose incluso a esta altura de la historia. Lo que hay que poner de manifiesto... La cuestión argentina, perdona que te interrumpa, por favor, la cuestión argentina fue una cuestión interna. Claro. Cuestión de los Balcanes es durante toda la historia balcánica, siempre son juegos de las grandes potencias que usan actores locales a su antojo. Lamentablemente estos actores locales se creen importantes, pero no dejan de ser más que unos muñecos que sus amos están usando como les parece. Alexander, quienes perpetraron los crímenes contra la humanidad que se dieron durante la dictadura cívico-militar en la Argentina, quiero recordarte, también estaban inspirados en ciertas doctrinas en las que el imperialismo no era inocente. Bueno, pues yo no quiero, ni pretendo, ni conozco comentar asuntos internos de la Argentina, pero si no me acuerdo mal, en su día, en La Nación, he leído un texto que atribuía una declaración a la Junta Militar Argentina, que en su día gobernaba durante el periodo de 6 o 7 años, no sé cuánto, que uno de sus jefes, o el máximo jefe, reconocía que había entre 7 y 8 mil muertos durante esta dictadura militar. Entonces, si 7 u 8 mil muertos en Srebrenica son genocidio, pues entonces son en Argentina también. Sí, claro, en Argentina es que el caso de Srebrenica es un caso sui generis en el sentido negativo. Se hacen manipulaciones políticas y juegos políticos a través de los muertos, no buscando la paz en la zona, sino abriendo la brecha entre los pueblos. ¿Y cuál es la situación actual del conflicto? Pues la situación actual es, por ejemplo, división completa, un país completamente infuncional. Bosnia está funcionando según los acuerdos de Dayton de finales de año 1995, está dividida en dos provincias, digamos, una croato-musulmana y otra serbia. Son, digamos, dos estados paralelos que tienen funcionamiento muy obstruido por mucha burocracia, por muchas zonas, muchas divisiones administrativas. Vamos, es un estado inviable y no es de sorprenderse, porque si Yugoslavia, antigua Yugoslavia para todos, era un estado multiétnico demasiado complejo e inviable, pues ¿cómo es posible que Bosnia, que la llamaban pequeña Yugoslavia, cómo es posible que Bosnia funcione? Pues no puede funcionar. Uno de los ejemplos que a mí me llama mucho la atención, y con eso hago un enlace otra vez con el caso de Srebrenica, guerra en Bosnia terminó a finales de 95, hace 20 años. Bosnia, como un país miembro de las Naciones Unidas, tiene obligación de hacer censo de la población.
Este censo en 20 años no se hizo. ¿Por qué no se hizo? Porque es otra arma política. Si llega a hacerse un censo en Bosnia, se determinarían varias cosas, entre ellas que la mayor limpieza étnica se produjo en las grandes ciudades. Me refiero en primer lugar a Sarajevo, donde según las estimaciones, antes de la guerra vivían casi 200.000 serbios más que ahora. Ahora tenemos situación que entre serbios y croatas en Sarajevo apenas el número llega a 4 o 5.000. Hay más chinos en Sarajevo que serbios y croatas. Pero bueno, la Bosnia no quiere hacer el censo de la población y comunidad internacional, como se llama así, supuestamente buscando la paz, buscando la convivencia de los pueblos en los Balcanes, debería forzar que se haga este censo. Sin embargo, no lo hace. ¿Por qué? Porque con este censo muchas historietas se caerían por sí solas. Posiblemente el censo aportaría mucho a la hora de aclarar los hechos y números de víctimas en la propia Srebrenica. Alexander, ha sido muy amable, ha sido un gusto poder charlar con vos, un aporte que se suma al que había hecho Diego Gómez unos programas atrás aquí en Multitud. Se nos termina el programa de hoy y la verdad es que te queremos agradecer muchísimo tu predisposición, tu participación y tus puntos de vista sobre un hecho que por supuesto aquí en Latinoamérica resuena como algo lejano y desconocido y que sin embargo atraviesa la realidad internacional como una herida al parecer no del todo cerrada. Muchas gracias y hasta siempre. Gracias a vosotros. Hasta luego. Muy bien, así llegábamos al final. Como siempre nos termina faltando tiempo para poder compartir con ustedes todo el material de que disponemos. Decía, llegamos al final de esta edición de hoy de Multitud. Dios mediante nos volvemos a encontrar el próximo sábado en el horario habitual de las 10 de la mañana. Un buen fin de semana para todos.